quedó colgado. Ya no es noticia, pero para nosotros sí. El Mercosur es noticia y todo este lío que se armó con el lastre y no sé qué más. Buen día, Morazuti, ¿cómo le va? Hola, buen día, ¿cómo le va? En realidad le quería comentar que lo del Sí. Mercosur no es que se quedó colgado porque ya se anunció públicamente en Uruguay que se va a volver a plantear lo mismo en la próxima reunión que van a tener en unos meses. Ah, se quedó colgado acá en Argentina, no hablamos más del No, tema. no, o sea, lo que pasó, digamos, la nota de color de que el presidente Alberto Fernández se levantó ofendido por algo que dijo la calle Pou de que el Mercosur podía ser un lastre. Fernández lo tomó como que la Argentina era un lastre, cosa que no dijo la calle Pou, y Bolsonaro también se fue. Pero el problema no es ese, el problema de fondo, que es un problema normal en cualquier organización internacional. El Mercosur es una unión aduanera, es una organización internacional de tipo económico, obviamente, que lo que busca es poner un arancel común para los extranjeros y para los productos extranjeros que entran a la región del Mercosur, y una tarifa más baja para las exportaciones mutuas de los miembros del Mercosur. Lo que se está diciendo es que en este momento se podrían hacer mejores negocios, por lo Claro. menos eso plantea Bolsonaro o plantea Uruguay, si se modificaran los aranceles de Mercosur o las posibilidades de hacer acuerdos con otras regiones o países. Recordemos que cuando asumió Fernández, ya se habló de entrada, cuando asumió Bolsonaro, se habló de la posibilidad de salirse Brasil del Mercosur, que prácticamente fue el principal fundador del Mercosur, Sí. y salir a otro tipo de política o quedarse. Luego, cuando viene la calle Pou, otra vez vienen con esa idea. El tema, para que la gente no se confunda, es el siguiente. Las organizaciones internacionales como el Mercosur se van cambiando, han cambiado desde el año 91 que se creó hasta la fecha. O sea, recuerden que el Mercosur tiene el Tratado de Asunción, más 18 protocolos, más acuerdos subsidiarios, que tratan distintas áreas económicas. Hay protocolos que se refieren, el protocolo es una modificación a un tratado. Hay protocolos que se refieren a la industria automotriz, al acero, al aluminio, etcétera. O sea, cada industria, según su grado de competitividad, tiene un acuerdo donde busca balancear el interés de los productores de un país y de otro. Lo más importante es la relación entre Brasil y Argentina, porque los demás son más chiquititos. Ahora, ¿qué pasa? A medida que pasa el tiempo, las economías cambian, la economía mundial cambia, entonces es normal que se vayan ajustando Claro. las reglas de intercambio, o sea que tampoco no es tan grave, no es una actitud anti-argentina, sino que es algo normal que pasa. ¿Por qué? Porque en algún momento lo que era conveniente puede no serlo. Recordemos que para Brasil lo importante era la Argentina, por eso se mete en Mercosur, porque Brasil no tenía el nivel de desarrollo tecnológico que tenía en otros países. Entonces, con el Mercosur y teniendo en ese momento, en el 91, una clase media mucho más abundante que ahora en Argentina, a Brasil le convenía a la Argentina porque era un país que podía comprar productos industriales y aunque eran de menor calidad que los que venían de Europa, Japón, Estados Unidos, etcétera, de cualquier manera, al ser más barato, por no ser mucho más preferencial, podían competir. Y eso fue lo que pasó dentro de toda la era menemista. Se invadió el país con productos brasileños. Cualquier cosa que uno compraba, cualquier pavada, era brasileña. Pero después, cuando China irrumpe con todo en el mercado, resulta que ahora es más barato traer basura de China y entonces ya no es lo mismo para Brasil. A su vez, en Brasil se produce un cambio, porque la política de Bolsonaro tiene la característica que él está apoyado no solo por las Fuerzas Armadas, sino también por los grupos agroexportadores y agrícola-ganaderos. En cambio, el PT de Lula era un grupo que se asentaba fuertemente en los industriales de San Pablo. Entonces, para Lula, la idea de un Mercosur tradicional era interesante porque su apoyo político venía de la gente que más se beneficiaba con mantener las cosas como estaban. En cambio, Bolsonaro tiene un apoyo masivo de sectores agrícolas ganaderos, por eso la expansión al Amazonas, que Bolsonaro no la detiene, porque ese grupo quiere avanzar sobre el Amazonas para convertirlo en tierras de labranza y de cría de ganado.
Entonces, al cambiar la relación de poder económico interna dentro de Brasil, ahí ya a ese grupo le conviene o propone una mayor apertura económica. Por eso Brasil tiene un enfoque diferente. En cambio, el PT tenía algo distinto. Ahora, Uruguay es un país que básicamente tiene una base agrícola-ganadera, así que también no le molesta una política más liberal en materia de aranceles, porque la idea es poder acceder a otros productos con otros tipos de calidades. Nosotros en Argentina, por ejemplo, no tenemos no podemos comprar fácilmente productos de buena calidad, precisamente por el Mercosur. Pero también es cierto que cuando uno importa de China, compra cosas de mala calidad, porque en China hacen cosas de buena calidad que son las que acá no importan. O sea que hay toda una cuestión económica. La relación económica es siempre muy compleja y no es tan sencillo de agarrar. O sea, lo que usted vio la semana pasada es una nota de color. Claro. Que digamos, bueno, eso porque Fernández es así, Bolsonaro es así. Pero atrás de eso hay un problema más serio, que es hasta dónde se va a seguir. Tampoco hay que desesperar, porque el Mercosur no puede durar, como se hizo en el 91, indefinidamente por siglos. Eso en algún momento va a cambiar. El tema es que nos convenga el término de intercambio. Y esa es la pregunta del millón. ¿Conviene seguir en el Mercosur? ¿No conviene? ¿No es momento para retirarse? Yo creo que la Argentina en este momento, antes de hacer grandes cambios, lo que tiene que hacer es arreglarse sola. Arreglar el exceso de emisión monetaria, el exceso de gasto público, el exceso de empleados públicos, el exceso de impuestos. Hay un montón de cosas para ver. Ahora, en medio de una pandemia, con una recesión que es anterior, bueno, es más difícil. Pero la Argentina tiene muchos problemas serios, inclusive el hecho de que en la Argentina prácticamente la mitad que se factura en negro, pues no se puede facturar en blanco. Miles de personas no pueden abrir un negocio porque no pueden empezar a pagar lo que tienen que pagar para empezar a trabajar. Entonces, son problemas más de fondo los nuestros, y yo creo que tocar el Mercosur ahora no convendría. Ahora, si Brasil quiere irse al Mercosur, no podemos hacer nada. Yo no creo que llegue a ese extremo. Bueno, igualmente esta semana ya están trabajando las cancillerías y el próximo encuentro es el 22 de abril. Sí, el tema es así. La crisis tomó ribetes de una comedia bufa, de una ópera bufa italiana por los personajes, pero las tensiones son normales en todas las... O sea, en el NAFTA se modificó en América del Norte. O sea, las tensiones comerciales son normales, porque la economía no es estática, o sea, todo el día cambia. Entonces, lo que hoy conviene, en 5 años ya no es negocio. Entonces, si el factor político que tiene más fuerza, la industria que tiene más fuerza, logra cambiar las cosas, y bueno, eso se cambia, eso es así. La Unión Europea cambió mucho, por ejemplo. Es un sistema recontra regulado, a veces demasiado regulado, pero ellos también buscan sistemáticamente beneficiar a todos sus miembros. Y aún así hay regiones que están atrasadas y se cambian y tienen subsidios, pero tampoco avanzan. O sea, la economía es muy compleja. En el mismo Japón tiene una economía de alta velocidad, que es la de la isla central, en Honshu, y al sur y al norte es mucho más, al norte es mucho más pobre. Y por más que tienen programas nacionales de inversión, promoción fiscal, no arranca, no tiene el mismo nivel. O sea, a veces hay factores que hacen que una región sea más productiva que otra. El sur de Italia, por ejemplo, no levanta nunca, en parte porque nunca pudieron sacarse la mafia. La mafia está en todos lados en el sur de Italia. Es un problema serio, porque ese sí que es un lastre, y no lo pueden sacar. La Unión Europea también mencionó ese tema. Y eso hace que siempre el sur esté por abajo, y no levanta. Entonces, Mercosur es para tenerlo ahí, escuchar y mirar las noticias, pero tampoco es para... Yo no veo una crisis seria. Okay. Ahora, yo creo que no es correcto tampoco entrar en ese cotolengo, porque no nos sirve. No hace falta, ya tenemos demasiado. Áñez, en una reunión de presidente del Sur, y él se ofendió porque él considera que es un golpe de Estado. O sea, tenía que leer un poquito más, pero para él ya es un golpe de Estado y punto. Y eso no se hace. Porque el tema es que él no está en una unidad básica del Partido Justicialista, él está siendo presidente de una república. Y Áñez puede no gustarle, pero del país de Áñez vienen cientos de miles de personas, del país de Áñez viene gran parte del gas que consumimos, del país de Áñez está al lado. O sea, hay un montón de cosas que hay que tener en cuenta antes de hacerse el políticamente correcto o el liberal de izquierda. Creo que son ese detalle, lo hemos hablado muchas veces nosotros en la radio. Sí, el tema de la diplomacia. Claro, ¿no? Eres presidente, no está en una barricada, no está hablando contra el diario Clarín, está hablando con alguien de otro país
que no tiene los mismos códigos y que no toma las cosas como las toma él, como que él se hace el berrinche y después no pasa nada. Ahí sí puede pasar algo. Claro. Eso hay que cuidar. Usted me había preguntado por otras cosas, creo. Sí, la tensión en Ucrania. A ver, cuéntenos, nos vamos para el lado de Rusia Sí, y este movimiento el de tema fuerzas. es así. Hay una... se produjo una tensión por el presidente Biden. Dijo que llamó a su homólogo de Ucrania, dijo que lo iba a ayudar y que iba a colaborar y que iba a enviar apoyo, no aclaró qué tipo de apoyo. Aparte ahí se renovó la tensión por el Gulf Stream, que es un gran gasoducto que iría desde Rusia, hay dos troncales, digamos, irían desde Rusia hasta Alemania, cosa que Estados Unidos, como competía con la exportación de gas norteamericana en la época de Trump, se oponía. Ahora Biden sigue con la misma política. Lo que es raro, porque Biden por un lado está saboteando la industria gasífero petrolera en Estados Unidos, pero por otro lado intenta afectar negocios petroleros que en su momento se afectaban porque competía con la industria norteamericana. Pero si va a destruir la industria americana, ¿para qué le importa si los rusos venden gas? Lo que pasa es que la política de Biden comenzó una política de agresión permanente a Rusia, que en parte está secundada por la Unión Europea, que busca expandirse sobre los países sobre los que Rusia tiene influencia. En el caso de Ucrania, recuerden que Ucrania tiene un tercio de su territorio, la llamada Novorossiya, que está separado de hecho, porque está habitada por mayoría rusa, después de los incidentes de la Plaza de Maidán y que Rusia se ocupara Crimea, esa parte se separó y hay una guerra permanente, continua, pero se mantiene separada. Ahora, ¿Rusia qué hizo? Puso varios miles de tropas y gran cantidad de unidades blindadas en la frontera de Novorossiya para intervenir en caso de que Ucrania avanzara sobre Novorossiya. O sea, si Ucrania piensa recuperar el territorio que de hecho funciona autónomamente, Rusia intervendría. Y es una crisis militar en gran escala. Inclusive Rusia hizo ayer o hoy una declaración a través del portavoz del Kremlin diciendo que le advertía a la OTAN que no se metiera en la guerra de Ucrania porque iba a ser mucho peor el nivel de combate de los que había antes. Por ahora es discursivo, lo que pasa que es curioso, viene Biden y ya todo de pronto ya llega a esa escala de guerra. Así que es un tema para ir mirando a ver si se van a poner paños fríos o no. Algunos sostienen, y esta es una teoría, ya se hablaba en la época de Ronald Reagan, la posibilidad de inclusive tener un conflicto con Rusia que no use armas nucleares o que eventualmente se limite a un área determinada y no vaya más allá. La verdad es que cualquier experto en lo que es geopolítica y guerra convencional y nuclear actual le puede decir que no es así. O sea, un conflicto con Rusia puede escalar a un nivel total. Entonces, y además Rusia tiene la capacidad de destruir a Estados Unidos. Es el único país que con armas nucleares podría destruir a Estados Unidos, a pesar de que Estados Unidos tiene un poder militar que es 2 o 3 o 4 veces el poder ruso. Pero es un tema serio porque es un conflicto que lo crea de la nada. O sea, son 3 meses, pato criollo, y es un conflicto tras otro. Y este es un problema serio, esto es realmente serio. Algo para estar atento, esperemos que las cabezas se enfríen, y que no tenga sentido. O sea, armar a Ucrania para que Ucrania recupere Novorossiya, cuando se puede recuperar por vía de la negociación, es una política básicamente destructiva, o sea que no tiene ni mayor sentido. De hecho, hay algo peor. China y Rusia volvieron a hacer negociaciones, eso ya empezó hace bastante, para fomentar un incremento de su alianza militar de hecho, o sea que en caso de problema con Rusia puede haber guerra con China también. Entonces ya sí que no se puede escapar una guerra nuclear. Es una situación muy delicada y nadie puede entender por qué Biden le interesa activar el conflicto con Rusia o por qué cree que puede activar el conflicto con Rusia y que no va a escalar hasta una guerra en gran escala. Es muy peligroso. Lo que pasa es que como Biden es un hombre que tiene claramente problemas de senilidad y que se sabe que la política no la maneja él, nadie sabe quién es el que está atrás de esta política. ¿Nadie sabe? ¿No se sabe quién es? Lo que pasa es que lo que todos sospechan es que es Kamala Harris. De hecho, Kamala Harris notificó
Biden notificó en un memo a las agencias de inteligencia que todos los informes que diariamente recibe él de las distintas agencias de inteligencia también se le den a la vicepresidenta. A la vice. Entonces, a eso está esa famosa grabación donde Biden pregunta, ¿qué es lo que estoy firmando? Y Kamala dice, firmalo, así como firmar y callate. Eso hace dudar. ¿Eso de hecho, es verdad? ve, ¿Eso es cierto? ¿Eso no es una pero no es cierto, está filmado. ¿No es editado nada? Yo me Mira, quedé helada. aparentemente no, porque son cadenas no contrarias, sino a favor de Biden. Las que lo... Claro, por eso me quedé helada cuando vi eso. No, pero no solo eso, yo he visto otras, si usted ve la CNN, que lo único que hace es tapar las cosas que hace Biden. Yo vi una de conferencia de prensa que también... Bueno, la conferencia de prensa, tenía que hacer las preguntas 9 días antes. Sí. Y aún así se perdió. Sí, por eso cuando vi eso dije, no, ¿esto es a propósito o cómo? Bueno, piense que las preguntas eran estúpidas. Porque es tremendo. No sé si lo vieron, pero es tremendo. No, bueno, pero la pregunta es, Biden está sostenido por el poder de los medios y de ciertas corporaciones, más la inteligencia de Estados Unidos, la CIA, el FBI. Esa es la verdad. O sea, él realmente no ganó las elecciones, cometió fraude. Eso hablamos 1000 veces en el programa de usted. El fraude lo cometió. De hecho, hay 3 estados que están recontando los votos ahora. 3. Wisconsin, Georgia y Arizona. O sea, no es un tema terminado tampoco. Y bueno, la evidencia parece apuntar que hubo fraude. Ahora se va a saber si realmente fue fraude o fue una mentira de la campaña de Trump para victimizarse cuando en realidad él perdió. Bueno, eso lo vamos a ver ahora pronto. El 18 de abril comienza el conteo en el condado de Fulton, en Georgia, 18 de abril, ahora dentro de poco, y ya empezó la selección de 4 empresas para contar los 2.100.000 votos que están en duda en Arizona. Y el condado, el Senado de Wisconsin ordenó contar todos los votos del estado de Wisconsin. Son 3 estados que en total sumarían, son 10, 16 y 11, serían 27 electores. Trump tenía 232, serían 50. Bueno, todavía le faltarían un poco más para llegar a los 270. Está bien, pero es un escándalo igual, porque tener que estar contando igual, en abril y la elección fue... No, es tremendo. Yo siempre le dije, es bueno seguir la vieja táctica de ver las pruebas. Claro. O sea, las pruebas, ellos han presentado evidencia de que hubo fraude. Pero ahora esa evidencia, ahora sí se puede corroborar. Después de tantas vueltas que no querían hacerlo, lo van a corroborar. Y ahí vamos a ver si es cierto. A contar todo de vuelta. Claro. Bueno. Morazzuti, muchas gracias. No hay por qué. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. El profesor Morazzuti, el doctor Morazzuti y la política internacional. Hicimos un abanico, rapidito, ¿no? Impresionante. Mercosur, Rusia, Ucrania, ahí sí, miralo y prestale atención porque va en serio. Francia y Alemania están como locos diciéndole, muchachos, calmen, vamos. Calma. Yo tengo una para... Moderación le gritan desde Francia y Alemania. Una para después de la pausa. ¿Una bomba? No sé si es una bomba, pero estas cosas no le puede sorprender a nadie y al mismo tiempo decís otra vez sopa. Tiene que ver con un robo masivo de datos en Facebook. De nuevo. Yo estoy viendo algo que dice Crónica que es exclusivo. The party is very difficult. Sí, porque está todo el mundo hablando de la polémica fiesta en la casa de Carlitos Tevez, por eso es en la casa del Apache. Todos los canales nacionales están hablando de esto. Festejaba los 16 años de su hija. Y más invitados, el número de invitados eran más de 10. No le llega, más de 10, tiene banda, todo. Bueno, y todo el mundo está hablando de esto, ¿no? Sí. Lo importante, ¿no? De Tevez. De Tevez y la fiesta de la hija. Bueno, vamos a ver cuántos había ahí dentro del club. El cumple, bueno, ya está. Cumple que les recordamos porque está vigente esto de las reuniones hasta 10 personas. ¿Está vigente? Sí, está vigente. Hasta 10 personas. Hasta 10 personas. Y lo